¿Qué tal están? La historia de la humanidad puede leerse como una sucesión de ampliaciones de nuestra capacidad de cálculo, desde los ábacos mesopotámicos hasta las máquinas de Turing, desde los primeros transistores hasta los superordenadores actuales. Cada salto ha redefinido lo que podemos conocer, prever y transformar. Pero ninguno de esos avances, por espectaculares que fueran, se acerca a la magnitud conceptual y práctica de la computación cuántica. No se trata simplemente de ordenadores más rápidos, sino de una forma radicalmente distinta de procesar información, basada en principios físicos que desafían la intuición clásica: superposición, entrelazamiento, interferencia. La computación cuántica no es una evolución, es una ruptura, y como toda ruptura profunda abre horizontes extraordinarios y riesgos igualmente formidables. En este vídeo exploraré su fundamento, su potencial para revolucionar la medicina, la creación de nuevos fármacos, la optimización de tratamientos, la transformación de múltiples ámbitos de la vida humana y, finalmente, los peligros de su mal uso y la urgente necesidad de una regulación ética y legal a la altura del desafío existente en la actualidad. De hecho, podemos hablar de una revolución cuántica, sin ninguna duda, y en este sentido esto significa un nuevo paradigma de cálculo. Para comprender la magnitud del cambio, conviene recordar que los ordenadores clásicos operan con bits, unidades que pueden valer 0 o 1. Toda la información moderna, desde un videojuego hasta un simulador climático, se basa en realidad en combinaciones de esos estados discretos. Los ordenadores cuánticos, en cambio, utilizan qubits que pueden estar en 0, en 1 o en una superposición de ambos estados simultáneamente. Esta propiedad, combinada con el entrelazamiento cuántico, permite que un conjunto de qubits represente y procese una cantidad de información exponencialmente mayor que la de un número equivalente de bits clásicos. En este aspecto, un ordenador clásico necesita explorar posibilidades una a una. Un ordenador cuántico, en cambio, puede explorar muchas simultáneamente. Esta diferencia no es incremental, es abismal. Un sistema cuántico de 300 qubits, en teoría, podría representar más estados que el número total de átomos del universo observable. Por eso se habla de ventaja cuántica, el punto en el que un ordenador cuántico resuelve un problema que sería prácticamente imposible para cualquier superordenador clásico. Google anunció en 2019 un primer hito experimental, aunque discutido, y desde entonces la carrera tecnológica se ha acelerado. IBM y algunas otras empresas y centros públicos de investigación compiten por aumentar la estabilidad, la fidelidad y el número de qubits útiles. Pero más allá de la ingeniería, lo decisivo es que la computación cuántica permite abordar problemas que la computación clásica no puede resolver en tiempos razonables. Y muchos de esos problemas están en el corazón de la biología, la química, la medicina y la vida humana también. En este sentido, también hay que señalar que se puede hablar de la química cuántica como motor de nuevos fármacos. La química es en esencia un fenómeno cuántico. Las interacciones entre electrones, orbitales, enlaces y energías moleculares obedecen a ecuaciones que en forma exacta son intratables para los ordenadores convencionales. Por eso incluso hoy el diseño de fármacos depende en gran medida de aproximaciones, simulaciones parciales y ensayo y error. Además, un ordenador cuántico suficientemente potente podría simular moléculas complejas con precisión total sin aproximaciones. Esto significa predecir cómo se pliega una proteína, calcular la afinidad exacta entre un fármaco y su receptor, modelar rutas metabólicas completas, diseñar moléculas completamente nuevas con propiedades específicas y, además, la industria farmacéutica tardaría semanas o meses en realizar cálculos que un ordenador cuántico podría resolver en cuestión de minutos. Esto no es una exageración, es la consecuencia directa de la capacidad de los qubits para representar estados moleculares que crecen exponencialmente en complejidad. Imaginemos, por ejemplo, el diseño de un antiviral. Hoy se prueban miles de compuestos, se descartan la mayoría, se optimizan unos pocos y se avanza lentamente. Con computación cuántica podríamos explorar el espacio químico completo que contiene más combinaciones posibles que átomos en el universo. La computación cuántica no solo
aceleraría el proceso, lo transformaría, pasaríamos de buscar moléculas que funcionan a crear moléculas que realmente funcionan exactamente como queremos. Y esto es algo fundamental. En cuanto a la medicina personalizada, tratamientos diseñados para cada individuo, la medicina del siglo XX fue estadística, la del XXI aspira a ser personalizada. Pero la personalización real, la que tiene en cuenta el genoma completo, el epigenoma, el microbioma, etc., el historial clínico, los biomarcadores en tiempo real y las interacciones moleculares, requiere una capacidad de cálculo que supera con mucho a los sistemas actuales. En este sentido, los ordenadores cuánticos podrían integrar y procesar cantidades masivas de datos biomédicos para predecir la respuesta individual a un fármaco, optimizar dosis personalizadas, identificar riesgos genéticos con precisión cuántica, modelar la progresión de enfermedades complejas como el cáncer o el Alzheimer, diseñar terapias génicas específicas para cada paciente. Y en este aspecto la medicina cuántica no sería solo más eficaz, sería más justa, reduciría los efectos secundarios, evitaría tratamientos inútiles y permitiría intervenciones preventivas basadas en modelos predictivos extremadamente precisos. Además de todo esto, la revolución en la biología computacional supone que un sistema de sistemas de redes de proteínas podría ser identificado. También circuitos genéticos, interacciones celulares, ecosistemas microbianos. Cada nivel es complejo, todos juntos son casi inabordables para la computación clásica. La computación cuántica permitiría simular redes metabólicas completas, modelar la dinámica de poblaciones celulares en tumores, comprender la resistencia bacteriana a antibióticos, diseñar vacunas con precisión molecular, optimizar cultivos celulares para biotecnología, etc. En síntesis, la biología dejaría de ser un territorio parcialmente oscuro y la computación cuántica iluminaría procesos que hoy solo intuimos, nada más. Más allá de la medicina, el impacto en otros ámbitos de la vida humana sería realmente enorme. La revolución cuántica no se limita a la salud, sus aplicaciones abarcan prácticamente todos los sectores. Se puede decir que, por ejemplo, en el ámbito de la energía, optimización de redes eléctricas se podría conseguir, diseño de nuevos materiales, superconductores, simulación de catalizadores para hidrógeno verde, y en el transporte se podrían diseñar rutas óptimas para flotas globales, modelos de tráfico urbano en tiempo real, diseño de baterías más eficientes. En el mundo de las finanzas, modelos de riesgo cuántico, optimización de carteras con miles de variables, simulación de mercados complejos. Y también, en cuanto al clima y al medio ambiente, se podrían crear modelos climáticos de altísima resolución, predicción de eventos extremos, diseño de materiales para captura de CO2. Y en cuanto a la inteligencia artificial, la IA clásica se basa en optimización, búsqueda y aprendizaje. Muchos de esos procesos podrían acelerarse exponencialmente con algoritmos cuánticos, dando lugar a una IA cuántica capaz de resolver problemas hoy inaccesibles. Esto sería algo también interesantísimo. Y además también hay que hablar de los riesgos. En este sentido, toda tecnología poderosa es ambivalente. La computación cuántica, por su naturaleza, amplifica tanto las posibilidades creativas como las destructivas. Por ejemplo, la ruptura de la criptografía actual, los algoritmos cuánticos, especialmente el algoritmo de Shor, pueden romper la mayoría de los sistemas criptográficos que protegen y las transacciones bancarias, las comunicaciones gubernamentales, los datos médicos, las infraestructuras críticas quedarían al descubierto. Un ordenador cuántico suficientemente grande podría descifrar claves RSA o ECC en horas o minutos. Esto significa que, en teoría, un actor malintencionado podría acceder a información global de forma masiva. Esto, por supuesto, hay que controlarlo para que no suceda. En cuanto a armas biológicas diseñadas con precisión cuántica, sería otra posibilidad. Sería la misma capacidad que para diseñar fármacos, pero en este sentido, combinada la biología sintética con computación cuántica, podría generar, armas químicas, armas biológicas sin precedentes. Si solo unos pocos países o corporaciones controlan la computación cuántica, la desigualdad tecnológica se convertiría en desigualdad política, económica y militar. También hay que hablar de la manipulación algorítmica. La IA cuántica podría analizar y predecir comportamientos humanos con una precisión perturbadora, abriendo la puerta a formas de vigilancia y control social más sofisticadas.
En cuanto a los riesgos sistémicos, un fallo en un sistema cuántico que gestione redes eléctricas, mercados financieros o infraestructuras críticas podría desencadenar efectos en cascada tremendos. Por tanto, hay que regular. Es necesaria una regulación ética y legal de la mecánica cuántica y de la inteligencia artificial. La computación cuántica exige un marco regulatorio global. No basta con normas nacionales. La naturaleza de la tecnología es transnacional. Por ejemplo, en cuanto a la criptografía postcuántica, es urgente migrar a sistemas criptográficos resistentes a ataques cuánticos. Instituciones como el NIST ya trabajan en estándares postcuánticos, pero la transición será larga y compleja. También hay que hablar del control de investigación biotecnológica. En este aspecto debe establecerse un marco que impida el uso de simulaciones cuánticas para crear agentes biológicos peligrosos. También hay que hablar de la transparencia algorítmica. Los modelos cuánticos aplicados a decisiones médicas, financieras o políticas deben ser auditables y explicables y tienen que estar basados en normas éticas y cumplir la legalidad. En cuanto a la gobernanza internacional, se necesita un organismo global, similar a una agencia internacional de energía atómica, dedicado a supervisar el desarrollo cuántico. Por lo tanto, tiene que haber una ética del poder computacional. Debemos preguntarnos no solo qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. La computación cuántica plantea dilemas sobre privacidad, autonomía, justicia y responsabilidad. Por tanto, es necesaria una reflexión filosófica. ¿Qué significa pensar en la era cuántica? La computación cuántica no solo transforma la tecnología, transforma nuestra concepción del conocimiento. Durante siglos, la razón humana se ha apoyado en modelos lineales, deterministas, secuenciales. La física cuántica, en cambio, nos obliga a pensar en términos de probabilidades, superposiciones, interferencias, etc. Cuando delegamos en máquinas cuánticas la resolución de problemas que no podemos comprender intuitivamente, surge una pregunta filosófica profunda. ¿Seguimos entendiendo el mundo o solo lo manipulamos? La medicina cuántica podría curar enfermedades sin que sepamos exactamente por qué funciona un tratamiento. La IA cuántica podría tomar decisiones óptimas sin que podamos explicarlas. La biología cuántica podría revelar estructuras que superan nuestra capacidad conceptual. Esto no es necesariamente negativo, pero exige una nueva epistemología o teoría del conocimiento, una forma de pensar que acepte la complejidad sin renunciar a la responsabilidad. En cualquier caso, y a modo de conclusión, se puede decir que es un poder que exige madurez. La computación cuántica es probablemente la mayor revolución tecnológica desde la invención del lenguaje. Su capacidad para transformar la medicina, la biología, la energía, la economía y la vida humana es inmensa, pero también lo son sus riesgos. Estamos ante una tecnología que puede curar enfermedades incurables, diseñar fármacos perfectos, optimizar sistemas globales, romper toda la criptografía actual, crear amenazas biológicas sin precedentes, concentrar poder en manos de unos pocos. La cuestión no es si la computación cuántica llegará, ya está llegando. La cuestión es cómo la integraremos en nuestras sociedades actuales. En este sentido, hay que decir que necesitamos regulación ética y legal, transparencia y cooperación internacional, pero también necesitamos algo más profundo, una cultura tecnológica madura capaz de comprender que el poder sin responsabilidad es una forma de barbarie. La comunicación cuántica puede ser la herramienta que nos permita resolver los grandes desafíos del siglo XXI, curar el cáncer, el cambio climático, la energía limpia, la seguridad global, o puede convertirse en un arma de desestabilización. El futuro no está escrito, pero la dirección que tome dependerá de nuestra capacidad para gobernar esta revolución con inteligencia, prudencia y también visión humanista. La computación cuántica no es solo un avance tecnológico, es una prueba moral, y la historia nos juzgará por cómo respondamos. En este sentido, es evidente que todavía estamos en una fase inicial del desarrollo de la revolución cuántica, pero conviene que los gobiernos de distintos países y también organizaciones supranacionales de tipo político se planteen la necesidad de crear unos criterios éticos para el buen uso de la computación cuántica y de la inteligencia artificial cuántica también, y en general de la tecnología, y esas regulaciones éticas tienen que también transformarse de una forma rápida en, diríamos, normas legales
que sean de obligado cumplimiento no solamente por los distintos gobiernos del mundo, sino también por las grandes corporaciones tecnológicas que tienen que respetar esas leyes y cumplirlas, porque de otra forma diríamos que las grandes ventajas que ofrecerá la computación cuántica y la inteligencia artificial cuántica se verán reducidas y no es eso lo que queremos como especie. Y por tanto, cada vez es más necesario desarrollar actividades regulatorias y es una cuestión además que podemos considerar como incluso urgente, porque en los próximos años esta revolución de la inteligencia artificial y de la computación cuántica creará posibilidades que ahora parecen realmente de ciencia ficción o imposibles, pero que serán una realidad y por lo tanto tienen que estar ya reguladas ética y legalmente. En este sentido, los sistemas de control serán muy importantes para detectar, diríamos, malos usos de la inteligencia artificial y de la mecánica cuántica, y eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.